Está... Listo, profe, ya puede empezar, no hay problema. Sí. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Hoy día tenemos un tema bastante importante. ¿Sabía, Vanessa? Un Sí, tema muy... es la base de la comprensión lectora, ¿no? Vamos a tratar de ser lo más específico, tratar de hacer un... como el tema es bastante amplio, ya, de tratar de hacer un esquema, ya, porque si me pongo a hablar de todo eso, estaríamos días hablando, ¿ya? Vamos entonces el día de hoy, vamos a reconocer, a ver, Vanessa, quiero preguntarte, ya que estamos en una clase particular prácticamente, eh, ¿cuál es la diferencia entre el tema y la idea principal? ¿Sabes? ¿Te acuerdas algo de eso? bueno, el tema está expresado en frase nominal Ya, o en una palabra. Y ya, bueno, la idea principal es una idea, una oración. ya, es una Después, característica. el tema prácticamente es lo que es la idea más importante, el concepto más importante del texto. Y la idea principal sintetiza todo de lo del texto, lo más importante. Lo expresado en el texto, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Ahora, en este tema, el día de hoy, como vamos a hablar un poquito sobre la, sobre el tema y la idea principal, lo que tenemos que tener claro es que hay mucho, lo que sea, a veces, muchas veces cuando se enseña comprensión lectora hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces se dice, ¿no? Lo que más se repite en el texto, ¿no? Es el tema, ¿no? Se dice agua, el agua, el tema es el agua, ya, el tema es el agua, ¿no? Tomando como referencia lo que tú me dices como característica, ¿no? Que es una frase Ujú. nominal, ¿no? Es una palabra o dos palabras que pueden resumir, ¿no? ¿Ya? Claro, pero eso hay que tener mucho cuidado. O sea, a veces no es tan cierto eso, ¿no? No siempre, porque lo exprese más veces en el texto, es el tema. O sea, un 95% es cierto, ¿ya? Pero como dije en un inicio, en una clase, en una primera clase, les dije, le comenté que los textos se basan en una estructura, ¿no? En la forma como yo te quiero expresar, cómo quiero yo darte la información, ¿no? Y eso va a depender mucho de de la estructura que plantea el autor, o sea, su estilo del autor, ¿no? Ante un tema, ante un tema, yo puedo expresarlo de muchas maneras, ¿no? Puede ocurrir que no siempre lo que se habla en el texto no sea el tema, ¿no? Y recuerdo mucho un examen, creo que les comenté, el examen de admisión en 2012, ¿no? En 2012, hablaba sobre la leyenda del hombre lobo, ¿no? Recuerdo mucho ese texto porque estábamos en Saco Liberos haciendo una academia X, bueno, en una academia X, este, haciendo un solucionario y nos topamos con esa lectura, ¿no? Y decía, empezaba así, ¿no? La leyenda del hombre lobo tiene su origen escandinavo y bla, bla, ¿no? Era un hombre que cuando aparecía la luna llena, ¿no? Este, inmediatamente el hombre se transformaba y cambiaba y se volvía sanguinario, mataba gente, bebía la sangre de las personas, cometía atrocidades, destruía todo a su paso y así comenzó a contarse. Y esto se da y comienza toda una historia. Prácticamente todo el texto se la pasó hablándose de esa leyenda, ¿no? Entonces, obviamente podemos intuir de que el tema sería la leyenda del hombre lobo, ¿sí? Claro, y había una clave, una alternativa que decía eso, ¿no? Pero la última línea, un punto seguido, todavía ni siquiera fue punto aparte, punto seguido, decía, ¿no? Esta historia, esta historia representa la característica del ser humano, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de qué cosa quiso hablar? ¿Quiso hablar del hombre lobo? No. En este Yo al, cosa, claro, dio al hombre lobo como ejemplo, claro. O sea, el propósito era hablar como del hombre, ¿sí o introductor. no? La Ujú. naturaleza del hombre. ¿Y cómo es la naturaleza del hombre? Como la leyenda del hombre lobo, como ese hombre lobo. Pues así es, así actúa el hombre. ¿Eh? Todo lo que dijo en el texto simplemente fueron argumentos, ¿no? Y al final solamente lo mencionó en la última línea. Y decía, ¿cuál era el tema central? La pregunta era, el tema central es... Y ahí decía, la alternativa a todo decía, de la leyenda del hombre lobo, decía, ¿no? Y el que menos marcaba esa clave, que menos marcaba. ¿Por qué? Porque
quizás en algún momento nos dijeron que lo que más se repetía en el texto es el tema, pues, ¿no? Tú ves que es agua, 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 el tema. No, pero tengan mucho cuidado. Pues en lectura tenemos que tener bastante cuidado, y lo que sí tenemos que entender es que estamos supeditados a un estilo del autor. El autor tiene una manera peculiar de expresar el texto, ¿ve? Y ese autor tiene una infinidad de formas para hacerlo, ¿no? Entonces él plantea una estructura en base al tipo de lector que lo quiera que lo lea, ¿no? Si es un lector masivo, que todo desde el menos intelectual al más intelectual, tengo que poner una estructura sencilla que llegue a todos, ¿no? Si solamente quiero que lea ciertas personas que tengan un sentido agudo, profundo, el entendimiento, entonces voy a plantear una estructura en la cual solamente algunos cuantos puedan darse cuenta de lo que yo quiero transmitir, ¿ve? Entonces estamos supeditados a estilos, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar de eso, de estructuras, ¿no? Todo texto tiene una estructura, ¿no? Una peculiaridad, ¿no? Entonces, esa estructura específicamente tiene que ver con el estilo, la forma como está planteando el tema, ¿ya? Entonces, pero antes de hablar del tema, de la idea principal, vamos a conocer un poquito sobre lo que es la lectura. ¿Cómo estás, Valeria? Buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? Oye, Profe, ah, buenas tardes, ¿me escucha? ¿cómo está, Valeria? Muy bien, vamos entonces a hablar un poquito, vamos a ver nuestro PPT, vamos a ver, vamos acá, por acá, vamos a, ya está, muy bien, acá está nuestra clase express, muy bien, acá está, muy bien, ahí está, tema, la idea principal, ¿no? Está. Vamos entonces, vamos a hablar un poco de la coherencia, ¿no? La coherencia, o sea, el autor, a ver, por ejemplo, yo quiero hablar, a ver, qué sé yo, quiero hablar del COVID, ¿no? El COVID-19, quiero hablar, ¿no? Entonces yo quiero escribir algo sobre el COVID. Pero del COVID, ¿qué puedo hablar? Del COVID puedo hablar muchas cosas, muchas cosas. A ver, Vanessa, ¿cómo qué te imaginarías hablar? A ver, a ver, ¿de qué podríamos hablar del COVID? A ver, Del COVID. sí, ¿de qué podríamos hablar? ¿De qué crees? Es una enfermedad nueva. Ya, pero así como temas, o sea, profe, quiero hablar de repente del origen del COVID, ¿no? ¿No? Sus características Quiero hablar de las características que de la tiene el enfermedad, COVID, ¿no? El tasa de antecedente, mortalidad hasta el momento. claro, una estadística, una tasa de mortalidad que ha generado este virus, ¿no? O sea, te das cuenta que sobre el COVID puedo hablar muchas cosas, ¿no? Puedo hablar de las características del COVID, puedo hablar sobre cómo es el origen del COVID, ¿no? Puedo ver las secuelas que ha producido el COVID, ¿no? O sea, puedo hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que tienes que entender primero, o lo que hay que entender, es que cuando hablamos de un texto, todo tiene que estar cohesionado, tiene que haber una coherencia. Todo tiene que apuntar a un tema central, necesariamente. Todas las ideas que yo diga tienen que apuntar a ese tema. A eso hablamos de coherencia. Entonces, cuando hablamos de coherencia, es que todas las ideas que participan en el texto siempre deben ir dirigidos a ese tema central, ¿eh? Entonces, a ver, uy, me salté, me salté. A ver, salté, muy bien. A ver, ya, si no me emociono. Ya está, ahora sí. Uy, a ver, vemos acá un poco para explicar lo que es esto de la coherencia. A ver, tenemos acá, observen ahí, chicos, chicas, Valeria, Vanessa, observen ahí. ¿Qué pueden observar? A ver, dime, Vanessa, Valeria, a ver, dígame qué observas. Herramientas. Sí, pero ¿qué observan? A ver, ¿les algo familiar a eso? Una tetera, ¿no? Un rodillo, un serrucho, una sartén, ¿no? Una tabla de picar, una olla, por ahí unos utensilios, ¿no? Objetos. Objetos. Pero te das cuenta qué es lo que está primando en la mayoría. Objetos de cocina. Claro, ¿no? Pero hay dos elementos que como que no encajan ahí, ¿no? No ¿Quiénes cuadran. serían esos que no encajan ahí? Serrucho. El serrucho, y por ahí El veo una desarmador. llave también, Una ¿no? llave. Una llave, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, se supone que para que apuntes a un tema, en este caso, si el tema es, ¿no? Útiles de la cocina, por ejemplo, ¿no? Utensilios de la cocina, obviamente van a haber elementos que no corresponden ahí. ¿Cuáles serían estos elementos? Tanto el serrucho como la llave, ¿sí o no? Ahora, la coherencia es que todos los elementos
tienen que formar parte de ese tema. Entonces, ¿me entienden? Entonces tiene que haber una unidad temática. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de coherencia textual, es la propiedad a la cual se refiere, ¿no? Es la propiedad a la cual se refiere la organización del texto. Está supeditado a una determinada estructura, ¿no? A una determinada estructura, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es un texto? ¿No? Cuando hablamos del texto, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser el texto? ¿Mm? El texto proviene del latín textus, que quiere decir tejido, que designa una estructura unitaria, ¿no? Por una sucesión. O sea, cuando hablamos de una estructura unitaria, significa que todos están apuntando a un tema en común. Hay un tema en común, ¿no? Muy bien, tenemos acá entonces algunas, ¿no? Unas ideas. El vocablo texto proviene del latín textus, que quiere decir tejido, y designa a la estructura unitaria constituida por una sucesión de palabras. Nos transmite el mensaje del autor a través del discurso de sus ideas. Claro, o sea, el texto te va a transmitir un mensaje, ¿no? Y ese mensaje va a estar supeditado a ciertas formas, ¿no? ¿Y esas formas cuáles son? La estructura, pues. Y hay dos tipos de estructura. La estructura externa y las estructuras internas. La estructura interna está formada por las oraciones, específicamente, ¿no? ¿Ya? Y la estructura interna tiene que ver con las ideas. O sea, yo tengo una idea y esa idea yo lo plasmo con palabras. ¿Ya? A ver, tenemos acá, por ejemplo, tenemos un texto, tipo examen de admisión. Este texto, si te das cuenta, ¿no? Va a tener una estructura específica, ¿no? Va a tener una estructura, ¿ya? En la cual va a expresar, mira, acá está formada por párrafos, 4 párrafos, ¿no? Se divide en 4 párrafos, ¿ya? Y a la vez estos párrafos se dividen en oraciones, ¿sí o no? ¿Ya? Bueno, acá, por ejemplo, desdoblo el párrafo 1, ¿ya? Y acá está. Y este párrafo se divide en oraciones, ¿no? El pop art, conocido en español como el arte pop, es un movimiento plástico que tuvo su gran origen en la década de los 50. Hay una oración. Nació entre Gran Bretaña y Estados Unidos, pero fue este último el país que se convirtió en el abanderado del movimiento. Punto. Sin embargo, el arte pop generó una onda expansiva en todo el mundo, tanto en Europa como en América Latina, Asia y Oceanía. Acá está hablando específicamente sobre el origen del pop, ¿no? El origen, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos acá una estructura interna. Esta estructura interna está planteada por oraciones, como ven ustedes ahí, ¿no? Hay oraciones que lo plantean, ¿no? Internamente el texto se organiza en ideas que según sus relaciones y nivel de importancia hacen evidente el mensaje. Claro, o sea, mira, si nos cuenta acá, en este primer párrafo, vamos a utilizar acá vamos a utilizar acá mejor la primera diapositiva, vamos a todo, ¿ya? Ya está, a ver. Ya, a ver, acá. Esta parte me interesa. Ya, a ver. A ver. Ya, ahora sí. Ya, observa acá. Si yo quiero establecer acá, vamos a poner un punterito. Ya, acá, por ejemplo, acá hay una idea. ¿Ve? Cuando yo hablo acá en esta primera parte, en este primer párrafo, que habíamos dicho cuando ya habíamos visto esto en la retención de información, ya, acá me están hablando del el pot art, ¿no? Que es un movimiento plástico que tuvo su origen en la década de los 90, ¿no? Entonces, acá ves lo que me plantean, qué es y cuál fue su origen, ¿sí? ¿Qué es el art pop y cuál es su origen? ¿No? Entonces, acá él está planteando una estructura, hay una idea. Acá le dice, Bretaña y Estados Unidos pero fue en este último el país que se convirtió en el abanderado del movimiento. Sin embargo, el art pop generó una onda expansiva en todo el mundo, tanto en Europa como en América Latina, Asia y Oceanía. Entonces, acá me está diciendo cómo se expandió el art pop, ¿no? El art pop, ¿cómo se expandió? ¿No? Eh, ¿Cómo se expandió? ¿No? ¿Cómo se expandió? ¿No?
¿no? ¿Cómo se expandió? ¿Cómo se propagó, ¿no? Ya. El arte se conceptualiza en el pleno proceso de conformación de la sociedad de consumo, cuyo impulso definitivo tuvo el gran... ¿Qué lo impulsó? ¿No? ¿Qué impulsó, no, el art por, ¿no? El impulso, ¿eh? La estructura. Este estilo artístico nació como un intento de hacer el arte que tomara en cuenta el universo de símbolos y temas de interés masivo, es decir, los símbolos populares, a los cuales la élite cultural parecía dar la espalda y negar su movilizadora penetración en el imaginario colectivo. Entonces, acá me están hablando cómo nace este arte. ¿Te das cuenta que todas estas palabras, todos estos términos, están apuntando siempre a un tema? En este caso, el tema, ¿cuál sería? El pod art, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que siempre está repitiendo el pod art, en este caso, ¿no? Este, en este caso, no, a ver, lo que te corre. Ya. Bueno, en la organización de ideas del texto que el autor suele realizar, orientada por sus propósitos y de acuerdo a sus acciones, el tema que aborda, ¿no? Bueno, acá hay un tema, ¿sí o no? El arte pop o el pop art, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? O sea, si te das cuenta, todo el texto se está refiriendo a él. Le habla de qué es, cómo se originó, cómo se difundió, ¿no? Qué lo motivó, ¿no? O sea, cuál es el propósito de este arte, ¿sí o no? ¿No? Entonces, sobre eso está hablando. Todo esto con respecto al pod art, ¿no? Para que un texto sea coherente, sus ideas deben estar organizadas en torno a un tema tratado. Y acá viene el primer asunto. Como decía acá nuestra amiga, ¿no? Vanessa, nos decía, ¿no? Cuando hablamos de jerarquía, es el que domina a los demás. Mayor jerarquía, ¿no? Tenemos ahí, mira, hay una banderada primero, ¿no? Ya, el nivel de mayor importancia de ideas al interior de un texto. En el texto hay una idea que prima sobre las demás. Y esa idea es la idea principal. Las demás ideas denominadas secundarias se subordinan a esta, ¿no? Entonces, el punto neurológico acá es el tema. El tema es de quién se habla, a quién se refiere en el texto. O sea, cuando tú lees un texto, siempre hay alguien a la cual se está refiriendo. Cuando digo a la cual, puede ser una persona, un objeto, una situación. ¿Entiendes? El tema, como dice, es una frase general, es una frase nominal, ¿no? Que su fin es solamente mencionar, nombrar en forma general, nombre en forma general, ¿ya? No te afirma, no te niega nada, solamente nombra. Estoy hablando del ventilador, estoy hablando de la computadora, estoy hablando del COVID, ¿no? O sea, el tema simplemente es sobre quién se está tratando en el texto, ¿ya? Muy bien. Veamos acá, cuando hablamos del tema central, el tema central en el texto, en el concepto que engloba el texto, es el eje a partir del cual se desarrollan todas las demás ideas, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que tener claro acá, vamos a ver acá, a ver, voy a insertar una diapositiva, ya. Lo que debe quedar claro acá, a ver, resumiendo ideas, ya, resumiendo ideas, ahí está. Ya, ya, pues, si yo resumo ideas, ya. Lo primero que tú debes localizar en un texto, ¿qué cosa es? El tema. Esa es la jerarquía, el tema. ¿Ya? No es la idea principal, pero no es el tema. Cuando uno lee un texto, tú tienes que darte cuenta a quién se está refiriendo en el texto. O a qué se refiere, ¿no? Entonces acá, vamos a poner acá. ¿A quién? ¿A quién se refiere en el texto? ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? Y acá hago la acotación. Voy apuntando eso, ¿no? No puede ser una persona, ¿no? Puede ser, puede ser un objeto, ¿ya?
puede ser una situación, ¿ya? Etcétera. O sea, cuando yo digo, ¿no? ¿A quién? No necesariamente implica una persona, ¿no? Puede ser una persona. Por ejemplo, yo puedo hablar, a ver si hablo una palabra, el ventilador. ¿Eh? Puedo hablar del COVID, ¿no? Puedo hablar no sé, de la situación, ¿no? Económica mundial, ¿no? ¿Ve? La situación económica mundial. Puedo hablar, por ejemplo, de la situación económica mundial. Puedo hablar, por ejemplo, a ver si hablo de de la ciudad de Huancayo, por ejemplo. No ocurre, ¿ve? Entonces, el tema simplemente, ¿qué es lo que hace? El tema solamente nombra a quién se refiere. Entonces, ¿qué características tiene el tema? Ya, ¿qué características tiene el tema? Entonces, cuando hablamos de características, ya, el tema no afirma ni niega, solo, solo nombra. Esa es la característica. Además, es una frase general. Es una frase general. No afirma ni niega, ¿ya? Es una frase general, ¿ya? ¿No? Como dice ahí, es una frase general, específicamente, si quise más exquisito, nominal, como decía también Vanessa, ¿no? Muy bien. Entonces el tema es, cuando tú lees un texto, lo primero que tienes que darte cuenta, oye, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se refiere en el texto? ¿No? Entonces, es como en el ejemplo que pusimos acá, en el ejemplo que pusimos acá, acá están hablando de qué? Del art próximo, o arte pop, ¿no? Acá me hablaban primero, en el primer párrafo me hablaban qué era el arte pop y cómo se originó. En el segundo me estaba hablando de cómo se extiende este arte, ¿no? Cómo se extiende. Acá me están hablando cuáles son las causas del origen de este arte, ¿no? Y luego, qué busca este arte pop, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, todas las ideas se están refiriendo al arte pop, ¿sí? En este caso, es el 95% en la cual te repite cada rato arte por, ¿no? Arte por, ¿no? Te lo repite cada rato y puedo intuir de que es el arte por, a lo cual yo me voy a referir. ¿Me entiendes? Es el tema. O sea, lo primero que tú debes saber ubicar es el tema. Es lo primero. ¿Ya? Bien, ¿hasta ahí queda claro? Sí, ¿Hasta ahí queda claro? A ver, ¿quedó claro ahí? sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, Valeria, profe. ¿sí? Valeria, Vanessa, ¿quedó claro? Sí, Sí, profe. Muy bien, qué bueno. Ya, muy bien, entonces ya sabes el tema. Ahora, de esto, ya cuando hemos hallado el tema, ¿de qué cosa deviene? Ahora deviene ¿qué cosa deviene ahora? El tema central. ¿Ya? El tema central. ¿Qué cosa es el tema central? El tema central viene a ser eh, lo que se dice, lo que se dice el tema, ¿no? Es la especificación del tema. La especificación, la especificación del tema. Es la especificación del tema. Ahí está. Muy bien. Entonces, si a mí me están diciendo, por ejemplo, me están hablando, por ejemplo, sobre el universo, el tema es el universo, ¿ya? El tema central, ¿qué sería? El tema central, ¿qué sería? El origen del universo. ¿De
cuenta? Entonces voy a especificar. El universo puede dar muchas cosas. Características del universo, ¿no? Ya. Pero yo quiero hablar específicamente del origen del universo. Sobre eso estoy hablando. ¿Ve? Entonces es un tema central. Del tema que es el universo, me estoy centrando específicamente en ese origen. Ah, ya, ya. ¿Ya? Entonces, el tema central lo que va a hacer es especificar al tema, pero en forma de frase. Sigue siendo acá, es una frase, en este caso una frase específica, ¿ya? ¿Ya? Que busca, que busca llegar a convertirse en título. Ya, en título. Ya, ya. ¿Está bien? Ah, ya, ya. Es una frase que busca llegar a convertirse en título. ¿Ya? Ya. Y luego que tenemos el tema central, recién ahí podemos hablar de la idea principal. ¿Ya? Y cuando hablamos de la idea principal, ¿qué cosa es? Es una, como dice su compañera, una oración. Es la oración más importante. ¿No? La oración más importante. ¿No? Es la oración, es la que da vida a todas. Es la que da vida a todas. ¿No? Entonces, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende eso, chicos? ¿Chicas? Sí. ¿Sí? Claro, ya. Por ejemplo, si yo digo acá, a ver, vamos a algunos ejemplos, vamos a poner algunos ejemplos. Ya está. Ya. Por ejemplo, si yo digo, a ver, el león es un felino que presenta características peculiares. Punto. ¿Ya? Peculiares. ¿No? Peculiares. Punto. ¿No? Ya, punto. Tiene un gran cuerpo, un cuerpo enorme, ¿no? Cubierto de un pelaje que lo camufla del medio en que se desenvuelve. ¿No? Punto. ¿No? Cuenta con unas garras ¿no? Poderosas que le permiten atrapar a su presa. Ya está. El león se distingue por su melena. ¿Ya? Se distingue por su melena. Muy bien. Ya está. Me dicen, a ver, en primer lugar, de acuerdo a lo que habíamos dicho, ¿no? Cuando hablamos en este caso de el tema, ¿no? El tema es de quién se habla, ¿no? Si hablamos del tema, ¿de quién se habla? ¿Cuál sería el tema, Vanessa? ¿Cuál sería el tema? ¿De quién están hablando en el texto? De león. De León. Características de león. Ya, no, el tema nomás, el tema. El tema. El tema, León. recuerdas que solamente de quién están hablando, a quién se están refiriendo, a quién, de forma general. ¿No? ¿Me entiendes? De forma general. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, el tema sería el El león. león. Claro, el león. ¿Sí? Ahora, yo quiero hallar, ¿cuál es el tema central? Centralmente, o sea, ya el león, ya está hablando el león, pero centralmente, ¿de qué está hablando el león?
características, Claro, ahí recién las voy a decir características físicas. características. Las características de León. Profesor, ¿no serían las Ese sería el título. características? Ese sería el título. Ya. O sea, porque de acá, mira, de acá que vendría. Acá tendría que venir el título. Así es, mira. O sea, el tema central es de que se quiere aproximar el tema central sigue siendo genérico todavía, pero es más específico que el tema. ¿Me entiendes? Pero no es tan preciso como el título. El título sería más preciso. El título sería características físicas del león. Ya, pero no es el tema del día, solamente ya que me lo has preguntado, ya. El tema centralmente está hablando de las características del león. Así, es genérico todavía, sigue siendo genérico, todavía no lo especificamos. Es una especificación del tema, sí, pero no es tan específica como el título. El título sí tiene que englosar, es más preciso. ¿Ya? Ya. Muchas veces el tema central y el título es lo mismo, ¿no? Y eso va a depender mucho de la intencionalidad de la persona que hizo el ejercicio, ¿no? Mm, ¿Me entienden? Entonces, cuando en San Marcos, por ejemplo, es muy común el tema central, ¿no? Preguntar el tema central, ¿no? Entonces, el tema central, para ir al tema central, primero tienes que, ¿de quién están hablando? Tú preguntas, ¿de quién están hablando? Ya. Ahora, habíamos hablado de coherencia, ¿ya? Habíamos hablado de estructuras. Por ejemplo, de este pequeño PQ, ya, ya. Habíamos hablado de texto. Observa acá, observen acá, chicas, mira, cuando hablamos de, también punterita, ya. Acá, por ejemplo, dice, el león es un felino que presenta características peculiares. Acá, si yo dividir el texto, recuerda que la semana pasada habíamos hablado de dividir, y de qué me quiere hablarse, ¿no? Captar y dividir. Captar, dividir. Son las ideas que debo tener presente. Entonces, acá yo me doy cuenta que en esta oración está hablando del león, ¿no? ¿Qué es un león? Es un felino. Y además me habla, lo menciona en forma general, que representa las características peculiares, ¿no? Ahora, fíjate la forma como te lo está contando. Tiene un enorme cuerpo, mira, tiene cuerpo enorme, ¿no? Ese cuerpo tiene pelaje y le sirve para camuflar, ¿no? Como camuflaje. Dime, ¿esto de acá no viene a ser una característica del león? ¿Sí o no? Además sí. dice, cuentan con unas garras poderosas que le permite atrapar qué cosa a su Sus presa. frases. Ajá. Y eso también, esas garras que tiene, también es una característica peculiar, ¿sí o no? Sí. O sea, te das cuenta que esta primera oración está resumiendo a la oración 2 y a la oración 3, ¿sí o no? ¿Ve? Mm, El león macho se distingue por su melena. ¿Ve? O sea, esta distinción, melena, distingue por su melena, viene a ser otra característica de qué cosa, de león, ¿sí o no? ¿Ve? ujú. Y si te das cuenta, o se dan cuenta ustedes, todos están recayendo sobre esta primera oración. O sea, esta oración lo que está haciendo es resumir, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo el autor ha planteado? Ah, ya, el autor ha planteado esta estructura. Primero menciona su idea principal y luego comienza a especificar esa idea principal. En este caso dice, tiene características peculiares, como por ejemplo su cuerpo, que tiene un enorme su cubierta de pelaje que lo camufla, poderosas garras, el león macho con su melena, todo eso son especificaciones de lo que te mencioné al inicio, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que el autor, ¿cómo planteó su texto? Presentando primero la idea principal y luego mencionando qué cosas, sus especificaciones, ¿sí o no? ¿No? ¿A qué te refieres? Ya. Ahora, y la otra es con respecto a la idea principal. La idea principal, ¿qué cosa es? Una oración, ¿sí o no? Ya, es la oración más importante, ¿sí o no? ¿Se entiende? Es la oración más importante. ¿Cuál sería la oración? A ver, como yo ubiqué, recuerdo la estructura, ¿dónde está la idea más importante al inicio, ¿sí o no? Entonces yo voy a decir, el león, ¿no? El león, ¿no? Es un felino, ¿no? Que presenta Características características peculiares. peculiares. Ya, esa es la idea. ¿Te das cuenta que es una oración? Tiene un verbo, es un verbo
copulativo en este caso, está afirmando o negando algo, ¿no? Pero date cuenta de dónde viene la idea principal. Cuando tú has hecho tu análisis y has comenzado a desmembrar el texto, y te vas a dar cuenta dónde está recayendo la intención, en qué parte está recayendo. En este caso, la intencionalidad está recayendo en la primera parte, y los demás simplemente son explicaciones de lo que dijo al inicio, ¿sí o no? Que es de peculiar, Relleno. y luego me menciona todas esas características peculiares. Ujú. ¿Se entiende? ¿Se comprendió, chicas? Sí, profesor. Sí, Muy profe. bien. Qué bueno. Ya. Vamos entonces a ver un poquito más sobre esto. A ver. Bueno, acá tenemos un pequeño texto. A ver, cuando dice acá, vamos a ver, yo voy a tomarme la molestia de subrayarlo. Ya, vamos rápidamente, decimos acá lo siguiente. El valor de la democracia radica en su ejercicio pleno por parte de la ciudadanía, no solamente en los procesos electorales, sino en la construcción de la vida cotidiana. Punto. ¿De quién están hablando? Del valor de la democracia, ¿sí o no? ¿No? ¿En qué se basa? ¿En qué radica, no? Pero dice, no solo esto, sino también, ¿qué cosa? En la construcción de la vida cotidiana. Específicamente esto, ¿no? Este si no, este es un conector adversativo. No es un conector adversativo. Es como que te diga, eh, debes pagar el recibo de luz, ¿no? No solamente debes pagar el recibo de luz, sino la pensión escolar. O sea, ¿qué te está diciendo en otras palabras? Que debo pagar ambas, ¿sí o no? Ajá. Pero principalmente lo último, ¿sí o no? Debo pagar ambas, pero principalmente lo último. Entonces, por eso yo estoy... ¿Cuál es su intención del autor? Habla del valor de la democracia, ¿pero qué? Como forma de construir, ¿qué cosa? La vida cotidiana. Pues dice, Cotidiano. por, no solamente es esto, de hecho se sobreentiende. La democracia y el valor de la democracia es más importante por esto, porque construye la vida cotidiana. ¿Te das cuenta? Por eso lo estoy subrayando. La democracia, como acción, reflexión, debe permitirnos sopesar los valores, las creencias, las construcciones, ¿no? Las construcciones, ¿no? Las construcciones, ya, el primero desarrollar los valores, creencias, costumbres, la memoria individual y colectiva, como los asientos de valores para madurar una sociedad, y definir el rumbo que realmente necesitamos. O sea, ¿para qué es útil la democracia? Si no, la democracia como un acto de reflexión, una acción. Sopesemos los valores, las creencias, las costumbres, la memoria individual, colectiva, los aciertos y los errores, ¿no? Para madurar como sociedad y definir el rumbo, ¿no? que necesitamos, ¿no? Entonces, si te das cuenta acá, está hablando de la democracia, ¿sí? Empieza hablando primero en qué se basa la democracia, ¿no? ¿Qué constituye una democracia? Una acción, reflexión, ¿no? Luego dice, la democracia permite el desarrollo público, tan fundamental, desarrollo público, tan fundamental a la hora de pensar más allá de las individualidades y las necesidades particulares y observar cómo es como sociedad. O sea, es el desarrollo de la sociedad, lo que las otras en sociedad aún no han alcanzado y esperan lograr lo más rápido posible. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿te das cuenta que acá el tema acá es es la democracia? El tema acá es la democracia. Sí. ¿Sí o no? ¿Y cuál sería el tema central? ¿Cuál sería el tema central? Dice, la democracia radica en su ejercicio... Construcción de la vida cotidiana. ¿Cuál? La democracia es la construcción de la vida cotidiana. Ya. Pero en todo caso, la importancia, ¿sí o no? La importancia de la sociedad, ¿sí o no? Claro, la importancia. Entonces, el tema central sería la importancia de la democracia. Recuerda que el tema sigue siendo... El título sería la importancia, ¿no? La importancia de la democracia en la vida cotidiana de una sociedad, ¿no? Eso ya sería algo más específico, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces el tema central acá simplemente sería, el tema sería la democracia, y el tema central sería la importancia de la
Democracia. Claro. La importancia de la democracia. Es lo que está enfatizando, lo que nos quiere decir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el tema y la idea principal? Recuerda que el tema es una frase general, ¿no? Se refiere a quién se está hablando en el texto, ¿no? A quién se habla en el texto, ¿no? Es el punto de partida de la idea principal. O sea, se puede decir que hay más que diferencia, hay una complementación entre tema y idea principal. Porque en la idea principal necesariamente tiene que estar el tema. Debe partir del tema, porque es el sujeto. Es el sujeto. Si estoy hablando del ventilador, es el sujeto. Específicamente, ¿qué estoy hablando del ventilador? Que el ventilador es un aparato que sirve para hacer circular el aire del ambiente, ¿no? Entonces hay una complementación. La diferencia radicaría simplemente en que el tema es una frase general y la idea principal es una oración. Claro. Son las formas en las que se manifiesta la idea de mayor jerarquía del texto. Como estándar, en las preguntas de examen de admisión, las podemos distinguirlas formulando las siguientes preguntas, ¿no? ¿De qué trata básicamente el texto? ¿No? Después, si a estas respuestas le adicionamos la pregunta, ¿cómo se explica o sustenta esencialmente el tema? Claro, porque recuerda que el tema es lo que se dice, el tema central es lo que se dice el tema, ¿sí o no? ¿No? Uh-huh. Y acá habíamos hablado, y habíamos mencionado que acá estaban hablando de qué? De la importancia de la democracia, ¿sí o no? Entonces, la idea principal, ¿cómo sería? La importancia de la democracia radica en el desarrollo político de los ciudadanos. Entonces, lo que va a hacer es complementar, va a especificar al tema central, lo especifica. Ya. Veamos por acá. Bueno, las ideas secundarias, como dice acá, imaginemos que la idea principal es un regalo muy valioso, ¿ya? Este regalo requiere ser presentado de forma llamativa para impactar mejor. Claro, ¿no? Ves la cajita roja, ves su nombre, ¿no? Pero lo que interesa es el contenido, ¿no? En el contenido, de repente, ahí dentro de esa cajita, vamos a encontrar un anillo, pero un anillo, pues, que no es de oro, pues un anillo así de fantasía, ¿no? Ya, pero lo más importante, tú sabes que lo simbólico es mucho más importante, ¿no? Ya, pero está rodeado de una cajita bonita, mira, esa cajita, qué bonito, es lo que llama la atención, ¿no? Lo importante es lo que está dentro, ¿ya? Entonces, más o menos las ideas secundarias son como esas formas visibles, esas formas que tú puedes percibir, algo que te atrae, ¿no? La envoltura y todos los complementos serían como las ideas secundarias. O sea, las ideas secundarias en realidad, ¿qué cosa viene a ser? Es la especificación, ¿no? Es la fundamentación de la idea principal, ¿no? Si me está diciendo que el león presenta características peculiares, la especificación sería, ¿por qué peculiares? Porque tiene un cuerpo enorme, cubierto un pelaje que lo cubre del medio donde está, tiene garras poderosas que con eso caza a su presa, la melena en el macho, ¿no? Entonces son características, lo está resumiendo, ¿no? Lo demás simplemente es una explicación, ¿no? De eso, ¿no? Hagamos un esquema en lo que hemos aprendido el día de hoy. El texto presenta estructura interna, idea principal, ideas secundarias, ¿no? Se nos manifiesta como tema central o idea principal propiamente dicha. Claro, o sea, en la idea principal, el tema central simplemente es una continuación, ¿no? La idea principal sería equivalente a la continuación, ¿no? O sea, el tema central más algo más, ¿no? Más, ¿no? Y las ideas secundarias sirven para argumentar, explicar, ejemplificar, ampliar o especificar, ¿no? Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. ¿Quedó claro hasta ahí? Muy bien. Ya está. Bien, entonces ya sabemos entonces como el tema del día de hoy es reconocer el tema y la idea principal. Recuerda que el tema es lo primero que tú debes saber reconocer. Cuando tú hablas de un texto, tienes que ver de quién están hablando, de quién, a quién, a quién. Ah, ya es el tema. ¿Ya? Luego hay aquí al tema central, que es la especificación del tema. Y específicamente, ¿sobre qué está hablando ese tema? Es el tema en forma de frase. ¿Ya? Y la idea principal simplemente es donde está radicada
la oración más importante. Y eso va a depender de una estructura, de la forma como el autor está planteando el texto. Y te vas a dar cuenta, ¿no? Por ello. Muy bien. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. Sí, bro. Muy bien. Vamos a entonces. Vamos a ver entonces. Ya, vamos a ver un poco. A ver. Mm, ya. Muy- A ver. Ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicas? ¿No? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Vamos entonces. Aquí no me salió el Zoom. Un ratito, jóvenes, ¿ya? Voy a ver qué pasó con el profesor. Un minuto. Profe, ¿está ahí? Sí, sí, sí. Ya está ya. No, lo que pasa es que se Ya, había. perfecto. Listo. Y ahora sí. ¿Están ahí? Sí, sí, están todos. Están todos Ya, todavía. No hay ya. problema. Vamos a ver los ejercicios preparatorios. ¿Te parece? Ya está. Vamos a ver. Quiero que me digan, por favor. Ya. Esa práctica ¿La es la práctica? plataforma. Sí, Ajá, está en la la plataforma. práctica. Ya, gracias. Ahí. Un ratito, aquí, chamo, aquí, chamo. A ver, chicos. A ver, abran su plataforma, por favor, mientras voy solucionando un pequeño problemita que me dio acá. Querer- Ya está, ahora sí. Ya, a ver. Bien, chicos, a ver. A ver. Ya está. Así. No, que me acuerdo. Ya. ¿Pueden ver, por favor, pueden ver la imagen? ¿Ven la imagen? Mm, no se puede ver. No. ¿Se puede percibir? Ay, pero déjame compartir ya.
ratito. Esto es. Mm, Ya está. Ya me he salido. Tampoco encuentro la práctica en la plataforma. Sí, ya. Ay, ya. La tienen en su WhatsApp. Ah, ya. Está en su WhatsApp ahorita, en estos momentos. Ya, ¿Lo ven? profe, Ahora sí. gracias. ¿Lo ven? ¿Ven la práctica? Mm, No, no se ve, No, profesor. Guillermo. No se ve. no se ve, profe. Ya, vamos a no, por tiempo. Ahora sí. Y ahora sí. Ahora se puede ver, ¿no? Ajá, ahora sí. Ya. Muy bien. Veamos acá, a ver. Vanessa, quiero que me ayudes, por favor. A ver, quiero que leas, por favor, la primera oración. Ya, quiero que leas la primera oración. ¿Me escucha, profesor? ¿Y me escuchas? Sí, te Sí. escucho. Ya. Solamente la primera oración. Y solamente la primera oración. No siempre los nevados más altos son los más difíciles de escalar. Muy bien. ¿De qué estoy hablando ahí? Fíjate, mira, fíjate lo que está hablando. Mira, no siempre los nevados más altos son los más difíciles de escalar. ¿De qué está hablando ahí? ¿De los nevados? El nevado Claro, más alto. claro, de los nevados más altos. Es el tema de eso, ¿no? Ya. Pero ¿qué cosa quieren hablar de esos nevados altos? Que no siempre son los más difíciles de escalar. Ya, pero ¿De eso la es repetir lo dificultad? mismo. Claro, eso es lo mismo. ¿Te acuerdas que cuando le dije la semana pasada, cómo te das cuenta que has comprendido? Cuando puedes transformar esa oración en una frase. Mm, Ya, ¿cómo transformar esa frase? A ver, la dificultad. la dificultad, ¿no? Al escalar. Al escalar los nevados altos, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces, ahí obviamente ahí voy a hablar, voy a subrayar esa parte, ¿no? Aunque esa parte clave, ¿no? Ya está, muy bien. A ver, ayúdame, Vanessa, y ¿Sigo? sí, El Alpamayo, por ejemplo, de 5.947 metros sobre el nivel del mar, ofrece muchas más dificultades que el propio Huascarán, de 6.768 metros sobre el nivel del mar. muy bien. Valeria, ¿te has dado cuenta que de quién están hablando ahí? Del Alpamayo. Ah, ¿y qué quiere hablar del Alpamayo? Que es más, Ya, ¿quién es más grande, el más Alpamayo o el Huascarán? El Alpamayo tiene 5.947 metros sobre el nivel y el Huascarán. El Huascarán, ¿sí o no? Pero a pesar Ajá, de que el Alpamayo es menos alto que el Huascarán, es más difícil el Alpamayo. claro. ¿Se dan cuenta que esta segunda oración lo que trata de justificar lo que dijo al inicio? Ujú. ¿Sí o no? Porque el hecho de que sea alto no quiere decir que es difícil, ¿ah? Por ejemplo, te dicen, ¿no? Mira la forma contra lo está diciendo. Por ejemplo, el Alpamayo es más chico que el Huascarán. Y es más difícil, Ujú. más difícil, ¿no? Son más dificultades, ¿sí? Ah, ya, entonces, esto de acá sería un ejemplo, ¿sí? Acá me pone el ejemplo del Alpamayo, ¿no? Más Claro. dificultades, no, más dificultades, ¿no? El Huascarán. Del Huascarán. Ya está. ¿Sí? A ver, Valeria, ayúdame a leer la siguiente oración, a ver. Ya, Cordillera Blanca de apenas 20 kilómetros de ancho y 180 kilómetros de longitud, tiene muchos picos que son un verdadero reto para los montañistas más experimentados. ¿Ah? Muy bien, o sea, mira, la cordillera blanca solamente tiene 20 kilómetros y 180 de longitud. Y es el más difícil. ¿Te das cuenta que es otro ejemplo por la cual no necesariamente ser alto es difícil de escalar o no? ¿Sí o no? Claro, entonces pone el ejemplo acá de la cordillera blanca, ¿no? Tiene solamente 20 kilómetros de ancho y 100 kilómetros de longitud, ¿no? Pero Y además es un tiene verdadero picos. reto, dice, para los montañistas. ¿Eh? Oye, a ver, Vanessa, ayúdame. Uno de ellos es el Pucararu. Rahu. Pucarajo.
Pucarajú. Pucarajú, de 5.322 metros sobre el nivel del mar, que recién en 1997 pudo ser conquistado por una expedición francesa. El Huascarán fue coronado, en cambio, en 1932. Mira, el Huascarán ya fue escalado en el año 32 y recién el Pucarajú, recién en el año 1996, o sea, ¿qué me da a entender con eso? Que el Huascarán es mucho más sencillo de escalar que el Pucarajú, ¿sí o no? Ah, Y el Pucarajú es más chico, ¿sí o no? ¿Eh? ujú. Ya, entonces acá ahora está hablando del Pucarajú. Ahí está. Muy bien. Pudo ser conquistado recién en el año 57. Solamente tenía esto, ¿no? Y a diferencia del Huascarán, que fue coronado en el año 1932. Ya está. Muy bien. ¿Te has dado cuenta qué estructura está planteando el autor? Mira, ¿cómo te está contando el texto? ¿Te das cuenta que el autor te está contando primero lo que él piensa, te lo dice al inicio, y luego comienza a justificar lo que dijo al inicio, ¿sí no? Mm, ¿Sí? Eso significa que la idea más importante, ¿en qué parte está? Al inicio. El inicio, en la primera oración. Ahí está centrada la idea más importante. Ah, ya entendí. Ya, como está al inicio esa idea más importante, ya, yo voy a preguntar, ¿de qué cosas quiero hablar? ¿De Huascarán? ¿De la Cordillera Blanca? ¿De Pucarajú? ¿De Pamayo? ¿De qué cosas quiero hablar? ¿Cuál sería el tema? El tema sería de quién están hablando en el texto. ¿De quién? ¿A quién se están refiriendo en el texto? Los nevados más altos. Claro, a lo de los nevados más Más altos. altos. Ujú. Ese es el tema, ¿cierto? Ah, ya. ¿Y cuál sería el tema central? ¿Quién estaría hablando de los nevados altos? Mm, Sus dificultades Claro, la dificultad, ¿no? al escalar. Eh, al escalar los nevados altos, ¿cierto? ¿No? ¿Cuál es? Hay falta especificar. ¿Y qué dificultad es? Que no son difíciles, pues, no son difíciles, ¿no? Ese alto no es difícil. Ah, ya, ya. Muy bien, como yo ya sé dónde está la idea más importante, ya, vamos a ver, manito, manito, a ver. Bien, a ver. Ya está. Te piden acá, marque la idea principal. Ya pues, si tú sabes que la idea principal está al inicio, entonces tiene que ser algo parecido a eso. No siempre los nevados más altos son los más difíciles de escalar. ¿Qué marcaríamos como respuesta? Es más difícil escalar un nevado de gran altura que uno de altura intermedia. La Cordillera Blanca posee no, muchos picos difíciles de escalar. Los nevados peruanos constituyen un reto muy atractivo para los montañistas. La altura no es necesariamente el aspecto que más dificulta el ascenso de un nevado. La D. sí. La D, Vanessa, La Valeria, D. ¿están de acuerdo? sí. Sí. Y claro, la idea principal, como yo ya lo ubiqué, que está al inicio, entonces la idea más importante sería la de. Ahí está. Esa es la respuesta. La de. Muy bien. Ahí está. Veamos entonces. Con el segundo. A ver, ¿me ayudan por favor con el segundo texto? A ver, Valeria, ayúdame Valeria. Ya. Muchas palabras despiertan en los hablantes diferentes evocaciones, según el entorno en el que viven. Muy bien. Pregunta el millón. ¿De qué te quiere hablar? Mm, Lenguas. ¿De qué no quiere hablar? Ujú. Las lenguas. Muchas Lenguas. palabras despiertan en los hablantes diferentes evocaciones según el entorno en el que viven. Las lenguas. Ya, pero ¿de quién está hablando? ¿De quién? Primero, ¿de quién? Los De los hablantes. hablantes. ¿De quién? ¿Los hablantes? ¿Quiere hablar de los hablantes? Las evocaciones. Eh, claro, de las evocaciones. Claro. ¿Quiere hablar de las diferentes evocaciones? Evocaciones. Vocaciones. Claro. Ahí está. ¿Y qué quiero hablar de estas evocaciones? Estas evocaciones va a depender, dice, el entorno, ¿sí? ¿No? ¿Qué significa eso? Significa, pues, que, por ejemplo, si yo digo algo, va a depender de dónde yo lo diga, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo,
acá en Perú, por ejemplo, yo le digo a un chico, oye, cabrón, se va a molestar, ¿sí o no? Pero si yo le digo cabrón en Chile, por ejemplo, en cabrón significa joven, chico. Oye, chico, ¿qué tal? ¿Me entienden? O sea, eso va a depender del lugar donde yo esté, ¿sí o no? Va a tener un significado diferente. A eso refieres, ¿no? Las diferentes vocaciones que existen va a depender mucho del entorno, del lugar donde te encuentres, ¿sí o no? ¿Me entienden? Ah, ya, ya. Ya. Muy bien, a ver, lee, Vanessa, por favor, la segunda oración. Algunas son universales. Nube evoca lluvia o el humo que se asocia con el fuego. Sigue, sigue, sigue. Otras son propias de la cultura. Navidad, por ejemplo, aparece asociada en la cultura occidental a las reuniones familiares, los regalos, etc. Ya, muy bien, punto. Acá lo que está haciendo es explicarme, me está explicando sobre algunas evocaciones, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que trata de explicar la primera oración? Una de esas diferentes evocaciones. Por ejemplo, te dicen, ¿no? Algunas son universales, ¿sí o no? ¿No? ¿Y cuáles son esas universales? Por ejemplo, esas que se aceptan, que todo el mundo la acepta. Por ejemplo, la ¿El nube evoca Evoca lluvia, lluvia, el humo asocia con se el asocia con fuego. el fuego. Sí, otras son propias de una, son universales, otras son propias de una cultura. Por ejemplo, la Navidad en Occidente, por ejemplo, Navidad en Occidente, ¿qué significa? Reuniones familiares, regalos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Entonces me están hablando de las diferentes tipos de vocaciones. Hay dos tipos, ¿no? Universales y propios de una cultura, ¿sí o no? Ya. Hasta ahí, mira, si acabas el texto ahí, ¿dónde estaría más la idea principal? ¿Dónde estaría centrada el mensaje? ¿En qué parte? ¿En la primera oración? ¿En la segunda oración? En la primera. En la primera. En la primera, ¿no? Hasta ahí te estaría hablando de las diferentes vocaciones, va a depender del entorno, ¿sí o no? Ya. Oye, a ver, continúa a ver, Valeria. Ya. A veces estas evocaciones eh, varían con cada persona. Así, Navidad, pues, no, así Navidades de Puede despertar en despertar. puede despertar en cada individuo sentimientos distintos, melancolía, alegría. Todas estas evocaciones o asociaciones reciben el nombre de connotaciones y actúan como elemento diferenciador de términos que tienen el mismo significado denotativo. Denotativo. Ya. Entonces, acá sigue hablándome, ¿no? Por ejemplo, en Navidad, por ejemplo, ¿no? Acá habla de la Navidad. Despierta, puede despertar sentimientos, ¿no? Sentimientos distintos, ¿no? Para algunos la Navidad es alegría, para otros tristeza, ¿sí o no? ¿No? Ya, ahora, pero mira, fíjate esta última parte. Todas estas, o sea, si te has dado cuenta, hasta ahí aparentemente está hablando, la idea más importante no estaría, al inicio, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ya. Pero luego dice esta última parte. Todas estas evocaciones que te he mencionado anteriormente, o asociaciones, reciben el nombre de connotaciones y actúan como elemento diferenciador de términos que tienen el mismo significado denotativo. O sea, me está diciendo, oye, estas denotaciones, estas diferentes denotaciones que te he comentado, con sus ejemplos, tiene un nombre. ¿Y cómo se llama? Connotaciones. O sea, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que la idea más importante está compartida entre el inicio y el final? O sea, lo menciona al inicio y lo complementa al final, ¿sí o no? O sea, es como que está diciendo, a ver, dame un manito, acá, está diciendo, estas diferentes evocaciones que va a depender del contexto, estas diferentes evocaciones tienen un nombre, se llaman connotaciones. ¿Te das cuenta? La última parte, lo que está haciendo es complementar lo que dijo al inicio, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que la idea más importante, ¿dónde está? Tanto al inicio Como al final. como al final. Ah, ya lo ubiqué, por la forma como me lo dijo. Muy bien. Pero el tema, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál sería el tema? ¿De quién estarían hablando? Ya, si yo sé que la idea principal está al inicio y al final. Ya. ¿De qué estarían hablando? Hablan de dos cosas. ¿De qué cosas quieren hablar? La, A ver, Valencia, ¿de qué quieren hablar? A ver. Ubícate, primero y al final. ¿Qué dice al inicio y qué dice al final?
De las connotaciones y, y evocaciones. y las ¿Cómo que son? evocaciones. Claro, de eso quiere hablar, pues, las connotaciones y las evocaciones, ¿sí, ¿no? Mm, Y específicamente, ¿qué quiere hablar de esas dos? De los términos que tienen el mismo significado. La- lo que quiere hablar es la relación que hay entre las evocaciones y las connotaciones, ¿sí o no? ¿No? Ya. Pero no me han pedido eso. Ya. Entonces, como yo sé cuál es la idea principal, a ver, tú me vas a decir, ¿cuál es la idea principal? Ya sabes que está al inicio y al final, ¿sí o no? La Navidad tiene un significado distinto en cada cultura, pues depende de cada cultura. Las palabras despiertan diversos sentimientos entre los hablantes de una comunidad. Las asociaciones que establecen los hablantes entre palabras y en su entorno son llamadas connotaciones. La alegría y la melancolía que despierta la Navidad relaciona la palabra y el concepto. Pues lúcete. ¿Cuál es la idea principal? Vanessa, Valeria. ¿Cuál es la idea principal? Ah, Lo sé. claro. Recuerda que guíate por el tema nada más. Si el tema te tiene la connotación y la connotación y ¿cómo se llama? De las evocaciones. Sí, fíjate ahí, ¿dónde me hablan de eso? La que más se parece, ¿cuál sería? La C, ¿sí o no? Ujú. Recuerda que nunca te lo van a decir con las mismas palabras. Ya está. Muy bien. Sigo. Muy bien. A ver, Vanessa, ayúdame por favor en el texto 3. Decimos que tenemos conocimientos directos de algo cuando sabemos directamente de ello, sin el intermediario de ningún proceso De de inferencia. indiferencia, ni de ningún conocimiento de verdades. Muy bien. ¿De qué me ¿Sigo? están hablando esta primera oración? Conocimiento directo. La, ¿Qué cosa quiere dar el conocimiento directo? ¿Cómo percibimos el conocimiento directo, si no? ¿Y cómo percibimos el conocimiento directo? Sin el intermediario. Ujú. Cuando lo llamo directamente, si no? ¿No? Claro. Directamente, ¿no? Yo veo mesa, yo acá veo, lo toco, es lo que yo experimento, ¿sí o no? Al del conocimiento directo. Ya. Muy bien, a ver, Valeria, ayúdame. La Ya, segunda oración. así en presencia de mi mesa, eh, conozco directamente los datos de los sentidos que constituyen su apariencia, su color, la forma y dureza, etcétera. De ellos son inmediatamente conscientes cuando veo y toco mi mesa. ¿Bien? Entonces, ahí está hablando, poniendo un ejemplo de cómo tengo un conocimiento directo, ¿sí o no? Cuando yo puedo ver mi mesa, veo mi mesa, conozco el color, lo veo que es de un color, es macizo, lo toco, lo que muestra mi sentido, ¿sí o no? Es un ejemplo, ¿sí o no? Ya. Ujú. Oye, hasta ahí, si acabara el texto ahí, ¿dónde estaría la idea más importante? Al principio. En Al la primera principio. oración. Claro, al principio, porque esto sería un ejemplo, ¿sí o no? ¿No? Entonces acá da el ejemplo de la mesa, ¿no? La mesa, directamente los datos de los sentidos, ¿sí o no? Claro. ¿No? Muy bien. Ya. A ver, Valeria, léeme la siguiente oración. Ya, puedo decir diversas cosas sobre el matiz, que es castaño, que es más bien oscuro y así sucesivamente. Ya. Puedo decir diversas cosas sobre el matiz que veo, que es castaño, que es más bien oscuro, y así sucesivamente. Sigue, tú misma, Ya, pero esas manifestaciones, aunque me hacen conocer verdades verdades, sobre el color, color, no me hacen conocer el color mismo mejor que lo conocía antes. En lo que concierne al conocimiento del el color mismo como opuesto al conocimiento de verdades sobre él. Conozco el color de un modo perfecto y completo cuando lo veo, y no es posible ni aún teóricamente un conocimiento ulterior a él. de él.
Así. Termina, Así, termina. allá. Así los datos de los sentidos que constituyen la apariencia de la mesa son cosas de las cuales tengo un conocimiento directo. Son cosas que me son inmediatamente conocidas tal como son, ¿Te has dado cuenta que la idea principal dónde está? al principio. Al principio. Al principio. Ya, y lo demás, y es más, al final lo está recalcando, ¿no? Lo recalca, ¿no? Lo que Claro. dijo al inicio, ¿sí? ¿no? Todo lo que yo pueda percibir directamente, pasa a través. Ya, pues. ¿Cuál sería la idea principal? El conocimiento directo. ¿Ah? Ya, el conocimiento directo es el tema. Ya. Ya, y la idea principal, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que se habla del conocimiento directo? El conocimiento directo es el único que puede acercarnos a la verdad. El conocimiento directo permite aprender verdades sobre los seres y los objetos. El conocimiento directo se basa en el contacto directo e inmediato con el objeto de conocimiento. No es necesario utilizar inferencias para acceder al conocimiento directo. El conocimiento solo proviene de los sentidos. ¿Cuál sería? Ya sé. Claro, el conocimiento directo se basa en el contacto directo e inmediato con el objeto de conocimiento, ¿sí? Ujú. Y eso está en la primera parte, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Te das cuenta que tiene una estructura, no? Ya está. Mira, esto es chiquito, ¿eh? Este texto fue de la uni, ¿eh? Texto de la uni. Ya. Mm. Bastante ilustrativo. Yo sé que somos un San Marcos, pero mira, esto es chiquitito, pero ya. Quiero que lean, por favor, quiero que lean. Solamente tiene una unidad informativa nada más, por lo tanto tiene una oración. Un tema único. A ver, léenla por favor así en voz baja para ustedes y luego lo comentamos, a ver. Yo te voy a preguntar. ¿Ya está? ¿Sí? Sí. La pregunta del millón. ¿Cuál es el tema? La D. No, ¿cuál es el tema? No te he dicho cuál es la El pregunta. tema. La literatura peruana. La literatura peruana. Quiere hablar de la literatura peruana. Sobre eso se está centrándose. Ya, Ujú. pregunto, tema central. ¿Qué quieren hablar de la literatura peruana? Con las claves ya. No, no, no. Esa es la idea principal. Estoy hablando del tema central. El tema es la literatura peruana. Ya. ¿Qué quieres hablar de la literatura peruana? En forma de frase. Recuerda que el tema central es una frase. No me lo están pidiendo. Mm. Característica de la literatura peruana, ¿sí? ¿No? Claro. Ya. Está ¿Y mencionando una cómo es? característica. ¿Cómo es la literatura peruana? ¿No? Y que no puede integrarse, ¿no? Ya, de Ujú. forma general. Ya. Ya, la pregunta es, ¿y cuál sería la clave? Ahora sí, ¿cuál es la idea principal? La D. La literatura peruana está integrada por un sistema y varios subsistemas. Subsistemas. Claro, está integrada por un sistema y varios subsistemas, ¿no? Ah, pero acá dice, la imagen de la literatura peruana como único sistema suficientemente integrado no resiste el peso de la evidencia contraria, pues es verificable la existencia de varios sistemas caracterizados por su alto grado, o sea, la literatura está dividida, y cada una de estas divisiones tienen autonomía, o sea, no depende de una a otra, ¿no? Muy bien, entonces, como único sistema suficientemente integrado, pues es verificar el acceso de varios sistemas caracterizados por su no, Ah, la entidad peruana está integrada por un sistema y varios varios subsistemas. La D. subsistemas. Si tú dices subsistemas,
está diciendo que el subsistema depende del sistema, ¿sí o no? Y acá lo que me está diciendo que la literatura está dividida, pero cada una de estas divisiones son independientes, son autónomos. ¿Entiendes? O sea, ¿qué significa? Que la literatura peruana está formada por diferentes sistemas autónomos. Claro. ¿No? Acá está diciendo, es verificable la existencia de varios sistemas caracterizados por su alto grado de autonomía. O sea, cada uno de estos sistemas son autónomos. Se supone que deben ser integrados, ¿no? No, son autónomos. Entonces, es una de las características de la literatura peruana. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de la literatura? Porque si hablo, por ejemplo, de la literatura de la costa, es muy diferente a la literatura de la sierra, y es muy diferente a la literatura de la selva. ¿Entiendes? Son autónomos, ¿no? Ah, ya, ya. ¿Se entendió? Sí. Ya, mira, esto es la uña. Ya está. Vamos con el texto 5. A ver, ayúdame, Valeria. Ya. Pero esa nirvana que ¿Qué siempre es? se ¿Qué es? va al... Ajá. Y esa nirvana que siempre se evoca al hablar del el budismo, Ajá, según muy esta bien. religión, todo ser vivo se reencarna tras su muerte en un nuevo cuerpo para llevar en él una nueva existencia más o menos feliz. Sin embargo, el dolor siempre está presente. Ya está. La pregunta es, ¿de qué quiere hablar esa primera oración? Mira la pregunta. ¿Qué es el nirvana que siempre evoca al hablar del budismo? ¿No? O sea, me está dando a entender que el budismo se basa en el nirvana, ¿sí o no? Eso es lo que me entiendes, ¿no? Sí, se basa en el nirvana. Ya. Y esta religión, el budismo, dice que todo ser vivo se reencarna, dice, ¿no? ¿No? Tras su muerte, ¿no? Ahora, pero luego, pero esa reencarnación está inmerso, ¿qué cosa? Un dolor, ¿sí o no? ¿No? Siempre va a haber dolor ahí. Ya está. Muy bien, hasta ahí aparentemente está hablando en qué se basa el budismo, ¿no? Se basa en el nirvana, ¿sí? Muy bien. A ver, Valeria, a ver, o Vanessa, ¿no? Sí. El único medio de escapar de este círculo sin vida, sin fin, vida, muerte, reencarnación, es alcanzar el nirvana. Ah, mira la intención, mira la forma. Allá. Primero está hablando del budismo, ¿no? Que se basa en el nirvana. Pero luego dice, ya, pero el nirvana es necesario para salir de ese círculo vicioso de vida, muerte, reencarnación. ¿Entiendes? No quieres tener dolor. Ya, entonces tienes que alcanzar el nirvana. Pregunto, ¿de quién quiere hablar entonces? Del nirvana. Del nirvana. Del nirvana, pues obvio. Muy bien. A ver, Valeria. Ya, Segunda oración. acceden al nirvana los sabios que como Buda llegan al conocimiento perfecto, tras una larga serie de existencias terrestres. O sea, acá me estás diciendo cómo llego, o sea, cómo alcanzo el nirvana. O sea, ya, o sea, me está diciendo ya, si no quieres reencarnarte, usa el nirvana. Ya, pero la pregunta es, ¿y cómo alcanzo el nirvana? Ah, ya. Dice, tienes que llegar al conocimiento perfecto. ¿No? Conocimiento perfecto, acá está. ¿Qué es preciso? Desprenderte de todo apego del mundo, sino difundirse en el gran todo universal, de fusionarse en el cosmos. ¿Mm? Eso viene a ser las condiciones para alcanzar el nirvana, ¿sí o no? O sea, ya no quieres reencarnarte, alcanza el nirvana. ¿Pero qué hago para alcanzarlo? Despégate del mundo. Sé capaz de difundirte por gran todo universal. O sea, ¿a qué se refiere cuando dice despégate de todo el mundo? O sea, que no tengas sentimientos. Nada que te apegue. ¿Quieres ser feliz? Olvídate de todo el mundo. Ya. Si puedes hacer eso, vas a alcanzar el nirvana. Además dice, tienes que difundirse por el gran todo universal. Tienes que fusionarte con el cosmos. En otras palabras, tienes que concentrarte. Olvídate del mundo, concéntrate que hay un mundo superior a eso. ¿Entiendes? En eso se basa, ¿ustedes han visto? No sé si alguna vez visto estos dibujos animados de japoneses,
el caballero zodíaco. ¿Han visto alguna vez o han escuchado el caballero zodíaco? Sí, he escuchado. No. ¿Sí? Ya, eso era, más o menos trataba de unos caballeros de bronce, unos caballeros que estaban al servicio de la diosa Atena, dice, ¿no? Eran de bronce. Y habían otros caballeros más poderosos que eran de oro. Obviamente, la misma armadura era más fuerte pues que la de bronce que ellos tenían, ¿no? Pero cuando estos llegan a alcanzar el séptimo sentido, o sea, cuando llegan a concentrarse, ¿no? A concentrar como deben ser, llegan a vencer a estos caballeros de oro. Entonces, justamente es cuando tú pudiste difundirte en todo el gran cosmos. Cuando tú puedes alcanzar eso, no hay poder en el mundo que te pueda parar, ¿no? Pero para eso tienes que despegarte. Y había una escena en la cual había el cisne, por ejemplo, el caballero del cisne, por ejemplo, ella mucho recordaba a su mamá, y decía, no, pues tú no puedes recordar a tu mamá, tienes que, ya tu mamá murió. Y cuando él logra ya despegarse de su madre, es ahí donde alcanza el máximo poder, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de la difusión del gran, ¿no? O sea, es una gran concentración, ¿no? Por eso el Buda siempre para inclinar, para con clías, ¿no? Con clías, o sea, con los brazos, con las piernas cruzadas, ¿no? Como que está meditándose, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya, muy bien. A ver, continúa a ver ¿quién te toca? Valeria, creo, ¿no? Vanessa. Ah, Vanessa. ¿No? A ver, Vanessa. El nirvana no es un paraíso, un cielo como el de la religión cristiana. Sigue, sigue, sigue. Es más bien un estado de reposo absoluto, de eterna calma. Sigue, sigue. Por tanto, quien entra en el nirvana ya no se reencarna, no conocerá el más dolor. Sigue, sigue. Se habrá librado para siempre del error y de todos los sufrimientos de la vida terrestre. Muy bien. Punto. ¿Te das cuenta qué es lo que me está diciendo acá? Mira, mira cómo empezó, mira, fíjate por la estructura, cómo el autor te planteó. Primero habla del budismo, ¿sí? Que se basa en el nirvana. Luego te dice, oye, ¿sabes qué? Si no quieres reencarnarte, no, entra, llega al nirvana, ¿sí? Pero ¿cómo llegas al nirvana? Ah, desprendiendo todo apego terrenal, desprendiendo por todo el mundo, ya. Ya. Muy bien. Ahora, si tú logras eso, ahora luego dice, ya, pero ¿qué cosa es el nirvana? Ah, el nirvana es un estado de reposo, ¿no? El nirvana es un estado de reposo absoluto, de eterna calma, ¿no? Por lo tanto, quien entra en el nirvana ya no se reencarna, no conocerá más el dolor. Se habrá librado para siempre del mal, del error y de todos los sufrimientos de la vida terrestre. ¿Te das cuenta que acá lo que está haciendo es definirme qué es el nirvana? ¿Sí o no? Después, mira, primero dice, a lo del budismo, presenta el nirvana, cuáles son las condiciones para alcanzar el nirvana, y luego ya, te digo, ya, el nirvana es esto. Ya, muy bien, a ver, continúa Valeria, ¿no? Ahora sí es Valeria, ¿no? Ya. Las innumerables representaciones de Buda difundidas por todos los rincones de Asia nos muestran un rostro que refleja una gran serenidad. Para los budistas es la expresión de un ser ha alcanzado la felicidad suprema, la luz del conocimiento perfecto, la sabiduría en toda la plenitud de esta palabra. De toda la planta. Muy bien, entonces mira, y acá me están hablando de Buda, ¿no? O sea, nos habla de cómo vemos a Buda. Muestran un rostro que refleja la gran serenidad, ¿no? Es la expresión de ser un que ha alcanzado la felicidad suprema, o sea, ha alcanzado el nirvana, ¿no? Mm. Ha alcanzado la felicidad. Vamos a ver, ¿no? Ella ha alcanzado. Uh-huh. Ya. ¿Te has dado cuenta en dónde está ubicada la idea más importante? ¿Te has dado cuenta que el autor empieza primero con una presentación, ¿no? Hablando del budismo, para luego entrarse al nirvana, ¿sí? Luego dice, ¿cuáles son las condiciones para el nirvana? Y luego te dice, ya, de todo lo que te dije, mira, el nirvana es esto. Y si logras esto, vas a ser como Buda. Que es un ejemplo, ¿no? ¿Dónde estaría la idea más importante? ¿Al inicio? ¿Al final? ¿En el medio? ¿Dónde estaría? En el tercer párrafo. ¿Qué dice en el tercer párrafo?
Habla sobre nirvana, el estado de reposo absoluto y eterna calma. Eso, esa es la idea. Ahí quiso llegar, pues, acá. Ahí quiso llegar. Acá. Ahí quiso llegar. Pues, como yo sé dónde está, ya pues. Si a mí me dicen, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿De quién están hablando? El nirvana, De Nirvana. ¿Cuál sería el tema central? ¿Qué quieren hablar de Nirvana? el cómo llegar al nirvana. ¿Cómo llegar al Nirvana? ¿Cómo llegar? ¿Y qué es el Nirvana, no? ¿Cómo llegar al Nirvana? Ya. ¿Y cuál sería la idea principal? Ya lo ubicaste, pues. El estado de reposo absoluto. El Nirvana es un estado de reposo absoluto de eterna calma. Calma. Ya está, se acabó. Y ahora voy a contestar las preguntas. A ver. Ya, tú vas a contestar, tú me vas a decir. La temática que desarrolla el autor, o sea, la temática viene a ser el tema central. El budismo, la reencarnación como propósito del Nirvana, característica del budismo, el Nirvana es un estado de tranquilidad, la naturaleza del Nirvana. ¿Cuál sería el tema central? La D, Pero la D es una oración. Recuerda que el tema es una frase. La naturaleza del nirvana. Recuerda que el tema es una frase. La idea principal es una oración. ¿Ya? Ahora, recién acá me dicen, ¿cuál es la idea que expone el contenido más importante? Esa es la idea principal. Esa es una oración. Ya pues, guíate de lo que dijiste. ¿Sabes? La felicidad y el nirvana. El nirvana es un estado de sosiego imperecedero. El nirvana es el budismo. El nirvana y la tranquilidad espiritual. ¿Cuál es? El proceso de llegar al nirvana transita por 3 periodos. ¿Cuál resume lo que tú dijiste? ¿Qué dijiste? El nirvana no es un estado de no es reposo un paraíso. absoluto. Ya, eso. ¿Quién resume eso? El nirvana y la tranquilidad espiritual. Sí, pero recuerda que la idea principal es una oración. Y una oración te afirma o te niega algo. La Solo que te lo está diciendo, no, pues, la es una frase. ¿Ya? Y la idea principal es una oración. La oración, ¿cómo se caracteriza? ¿Cuál es la diferencia? En que la oración te afirma o te niega, ¿no? La carpeta está sucia, estoy afirmando algo en la carpeta, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces no puede ser la A, no puede ser. Ahí sería la B, solo que te lo está diciendo de otra manera. Lo que te está diciendo, la nirvana es un estado de sosiego, calma. Sosiego es calma. Claro, ¿no? Impre que no muere, es una calma eterna. ¿Ya? Y es lo mismo que te dijo acá, pues, solo que te lo dijo de otra manera, ¿no? Es un estado de reposo absoluto, de eterna calma. ¿Qué significa eterna? Que siempre, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Ahí está. Ya pues. ¿Y cuál sería el título? Recuerda que el título es la especificación del tema central. La A no puede ser, ¿sabes por qué no puede ser la A? Porque es una oración. Y el título es una frase. O sea, es nombrar, pero en forma específica, todo el mensaje. O sea, al tener un verbo, ya no puede ser título. A ver. Ya. Nirvana, alcances y posibilidades. El nirvana es un estado de paz. Esto de acá también, esto lo hace, ¿no? Por eso no puede ser, porque es una oración, sino. El nirvana como expresión de la eterna felicidad. La imperecedera felicidad espiritual. ¿Cuál sería? Nirvana, alcances y posibilidades. A ver, se supone que el título debe. A ver, ¿cuáles son los alcances? ¿Cómo llegar? La felicidad. Claro, esta sería. La nirvana como expresión. Esta es una frase. Como expresión de la eterna felicidad. Claro, si tú te has dado cuenta, el título y la idea principal es lo mismo. Solo que la diferencia es que la idea principal es una oración y el título es una frase. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? Mira, si tú dijiste acá, mira, ya lo ubicaste, mira. El problema está que no estás reconociéndolo. Mira, si tú dices acá, el nirvana es un estado de reposo absoluto, de eterna calma, solo que esto mismo te lo está diciendo, pero en frase. En otras palabras.
En otras palabras, se lo está diciendo, pero en forma de frase, no como oración. Acá te dice como oración. Esa sería la idea principal. Pero la idea principal es lo mismo que el título, solo que el título lo presenta en frase. Por ejemplo, si yo digo, el ventilador, a ver, el ventilador tiene una hélice, ya, tiene una hélice y botones que de prendido y apagado. ¿Está bien? Ya. Esa sería la idea principal. Tiene. Ya. ¿Cuál sería el título? Ya. El título sería, a ver, sería parte, ¿no? Las partes de un ventilador. O sea, cuando digo hélice, cuando digo hélice, cuando digo botones, ¿qué son? Las partes, ¿sí? ¿Ve? Solo que lo estoy resumiendo en una frase. ¿Se entiende? Sí. Ah, ya. Entonces acá, ¿qué vendría a ser? Ya está. ¿Cuál es la condición para acceder al nirvana? ¿Te acuerdas en el segundo párrafo? Debo desprenderme, dice, ¿no? Debo desprenderme de todo apego terrenal, ¿sí? ¿No? ¿La de? Desprendido de todo apego del mundo, ¿sí? ¿No? Ya, pues, ¿cuál es la clave? Ser creyente budista, poseer un conocimiento sin defectos, aspirar a una vida plena, alejarse de la felicidad material, renunciar a sus convicciones paganas. ¿Cuál es? ¿La de? Alejarse de la felicidad material. Cuando tú dices felicidad material, ¿estás diciendo que lo material genera felicidad? O sea, tú te estás sacrificando. No. Si tú vas a ser feliz, se supone que vas a ser eternamente feliz. Por lo tanto, tú no puedes decir que lo material te genera felicidad. Pues. Estarías contradiciendo lo que dice el texto. Lo que te está diciendo es que debes renunciar a sus convicciones paganas. ¿Qué es una convicción pagana? Significa todo apego al mundo, todo lo que te puede atar al mundo, sentimientos, ¿no? Recuerdos, todo eso tienes que desterrar de tu mente. Cuando tú puedas alcanzar eso, vas a alcanzar la felicidad plena. ¿Entiendes? ¿Sí? Ya está. Bueno, vamos a ver un examen de San Marcos. Ya fue examen de San Marcos. ¿Te parece? Sí. Ya. Yo quiero, por favor, ya, a ver, lean por favor hasta la primera oración. O sea, y mentalmente cada uno de ustedes lean. No me lo digan. Yo solamente voy a preguntar. Hasta donde dice tiempo. ¿Lee? ¿Ya está? Ya, pregunto. A ver, Vanessa. ¿De qué me quiere hablar la primera oración? ¿De quién están hablando primero? Ubícate, Vanessa. De la gente de espionaje. Espionaje. Claro. Ya, ¿y qué quieren hablar de la gente del espionaje? Es la metáfora más poderosa. Ya, pero ahí me estarías repitiendo lo mismo que dice. ¿Te acuerdas que te dije, cómo sabemos si hemos comprendido? Cuando podemos transformar esa oración a una frase. Si tú me repites lo mismo, significa que simplemente has memorizado la información, más no lo has comprendido. Comprender es captar. ¿Qué has captado? Esa es la pregunta. ¿Qué has captado? ¿Qué has captado con respecto a la gente de espionaje? ¿A qué se refiere cuando dice es una de las metáforas más poderosas de nuestro tiempo? O sea, que siempre está presente. Cuando hablamos de la gente de espionaje, siempre está presente en la actualidad. ¿Entienden? ¿Cómo es? Vamos a subrayar. Gente de espionaje, ¿ya? ¿Ya? En nuestro tiempo. Ya está. A ver, lee por favor, Valeria, la
segunda. Ahora sí puedes leer la segunda. Ella, Una ninguna otra figura ha logrado eh, cautivar de tal modo la imaginación contemporánea. contemporánea. Muy bien. O sea, acá te está aclarando lo que tú al inicio. ¿A qué te refieres cuando metáfora más poderosa? Que ninguna ha logrado cautivar la imaginación contemporánea. O sea, me está diciendo que la gente de espionaje, ¿no?, ha cautivado la imaginación contemporánea, ¿sí? Está presente en la imaginación. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya, Vanessa, a ver, lee la siguiente oración. Los escenarios de películas glorifican al agente 007 y a sus temerarios colegas de ficción. Bien, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha escuchado del agente 007, ¿sí o no? ¿No? Ya, Mm. acá hablamos pone un ejemplo del agente 007 y los colegas de ficción, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿cómo cautiva la imaginación? Por ejemplo, el agente 007. Muy bien, continúa a ver, Valeria. Ya, libros de bolsillo y televisión presentan sin cesar imágenes de espía como un ser audaz, romántico, amoral, más grande o más pequeño que la vida. De la vida. Muy bien. O sea, no solamente está en en la serie de ficción, sino también en libros, ¿sí o no? Libros, en la televisión, también, ¿sí o no? Hablan imágenes de espías, ¿sí o no? Tiene una característica, es audaz, romántico, amoral, ¿no? Que la vida misma, ¿no? Claro. O sea, los espías son personas bien plantadas, guapos, ¿no? ¿No? Románticos, mujeriegos, ¿no? Son características que podemos observar o hemos visto en películas, ¿no? Hemos visto en libros, ¿no? En la televisión, ¿sí o no? Ya está. Muy, hasta ahí lo que me está a entender es cómo el agente de espionaje está presente en, en la actualidad, ¿sí o no? ¿Cómo está presente, ¿sí o no? Está presente a manera de películas, está presente a manera de libros, ¿no? ¿Me entiende? Ah, ya. A ver, continúa a ver, Vanessa. ¿Vanessa le toca? Sí, ¿no? Mientras tanto, los gobiernos gastan miles de millones en el espionaje y sus sofisticaciones. Sigue siendo, mira, termina. Agentes de la AGB. KGB, CIA y una decena de servicios de información se siguen unos a otros desde Berlín hasta Beirut, Beirut. Beirut, Be- desde Macao hasta la Ciudad de México. hasta la Ciudad de México. ¿Te has dado cuenta bien? Cuando dice mientras tanto, o sea, acá me está hablando de la imaginación, ¿no? Hablan de libros, ciencia ficción, ¿sí, ¿no? Pero eso no es ajena a la realidad, dice, ¿no? Porque esto es la realidad, ¿sí o no? ¿Cuál es la realidad? Que los gobiernos gastan miles de millones de dólares en espionaje, ¿no? Gastan en espionaje, ¿no? Y pone como ejemplo la KGB, la CIA, que son agencias que existen, ¿sí o no? ¿No? Que son servicios de información, ¿no? Y está, o sea, da a entender que está en todas partes del mundo, ¿sí o no? Ya, Ujú. ya. ¿Se han dado cuenta que en esta primera parte lo que trata de explicar, qué cosa es? Cómo el agente de espionaje está presente tanto en la imaginación como en la realidad, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Eso hay que entender, ¿sí o no? Que el agente de espionaje está presente tanto en la imaginación como en la realidad. Porque un espía sí existen los espías, ¿no? El espionaje existe. Y existe la KGB, la CIA, hemos escuchado muchas veces, ¿sí o no? ¿No? Que son agencias de espionaje. ¿Sí? Ya. Muy bien, a ver, Valeria, ¿no toca? Ya, en, en Moscú, corresponsales occidentales son acusados de espionaje. En Bonn, acá eh, cancilleres porque los espías infestan sus ministerios. En Washington, investigadores del Congreso revelan simultáneamente las fechorías de agentes secretos norteamericanos y coreanos, mientras en lo alto el propio firmamento está lleno de satélites espías que fotografían al parecer el palmo de la Tierra. Cada palmo de la tierra. O sea, acá está explicando
cómo está presente en la vida real, ¿sí o no? ¿No? Claro, por ejemplo, en Moscú, ¿no? En Moscú son acusados, ¿no? Acusados de espionaje. Acusados de espionaje. En Boca caen cancilleres, ¿no? Caen cancilleres, ¿no? Espías infestan los ministerios. En Washington revelan simultáneamente qué cosa, qué revelan, ¿no? Las fechorías de agentes secretos, ¿o no? Y coreanos. Hay satélites que fotografían, ¿no? Cada palmo de la Tierra, ¿no? O sea, en otras palabras, en la realidad estamos infestados de qué cosa, de espías, ¿no? No solo en la imaginación, sino en la realidad. Ya está, me está explicando eso. Continúa, a ver quién le toca. El espía no es cosa nueva en la historia, por lo tanto vale la pena preguntar por qué el tema del espionaje ha llegado en este momento concreto a dominar la imaginación popular, al punto de delegar la sombra incluso a detectives privados, policías y convoys. Y convoys. Ya, mira acá. Dice, vale la pena preguntarse, pero ¿por qué el tema del espionaje ha llegado en este momento concreto a dominar la imaginación popular? Ya, mira la forma como plantea el autor, mira cómo empezó. Primero comenzó a hablar de cómo el espionaje, la gente de espionaje, formaba parte de la imaginación contemporánea, ¿sí? Luego me decía que en la realidad también hay espías, ¿sí? Y comienzan a dar ejemplos, ¿no? En Bombay, en Washington, ¿sí? Ya. Pero luego regresa nuevamente, mira, luego regresa. Pero mi pregunta es, ya, si bien es cierto el espionaje está presente tanto en la imaginación como en la realidad, ¿cómo este espionaje ha llegado a dominar la imaginación popular? ¿Y te das cuenta que está regresando nuevamente a lo que dijo al inicio? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de eso? Chicas, ¿se dieron cuenta de eso? Sí. Sí. Ya, regresa nuevamente a lo mismo, porque dice, ¿cómo ha llegado? ¿Por qué? Acá dice, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Ya está. Al punto de regalar a la sombra, incluso a detectives privados, o sea, está por encima de un detective privado, de policía, de cowboys. Y al preguntárselo, advertimos una importante diferencia entre el espía y los otros héroes. ¿Cuál es la diferencia del espía con otros héroes? O sea, con los cowboys, con los policías. Mientras que los policías y cowboys de la ficción dependen de simples pistolas o de sus puños desnudos, el espía de las obras de ficción se encuentra equipado con la tecnología más exótica y moderna. Micrófonos electrónicos ocultos, bancos de computadoras, cámaras de rayos infrarrojos, automóviles que vuelan o navegan sobre el agua, helicópteros submarinos, monoplazas, rayos de la muerte y cosas semejantes. O sea, ¿qué cosa es lo que hace que despierten la imaginación? La tecnología, ¿sí? ¿Se entiende? Ay, ay, ay. El espía de las obras de ficción se encuentra equipado con la tecnología más exótica, ¿no? La tecnología más exótica y más moderna. Muy bien. Hoy una pregunta. ¿De quién están hablando? ¿Cuál es el tema? De los espías. De los espías o de los agentes de espionaje, ¿sí? Uh-huh. Ya. Ya, tema central. ¿Qué quieren hablar de los agentes de espionaje? La diferencia entre la realidad y la ficción. La diferencia, a ver, pero mira, ubícate, mira lo que estás diciendo. La diferencia entre la realidad y la ficción, ¿qué? De los espías. Pero estás estableciendo una diferencia. O sea, lo que dice en la imaginación es esto. En la realidad también existe, dice. Dice, por otro lado, dice. ¿No? O sea, lo que me da a entender ahí es que existe tanto en la imaginación como en la realidad. Eso es lo único que me está diciendo, ¿sí? No me está dando una diferencia. En todo caso sería la existencia, ¿no? La existencia del espía, tanto en la realidad como en la imaginación popular, ¿sí? Claro. Ahora, ¿cuál sería la idea principal? ¿De qué cosa dónde se está enfatizando? Principalmente, ¿dónde se está enfatizando más? ¿En la realidad o en la imaginación? ¿Mm?
¿Dónde se está enfatizando más? ¿En la realidad o en la ficción? ¿Mm? Los dos. No, mira cómo empezó. Empieza diciendo En la cómo realidad. domina la imaginación popular. Luego me dice, por otro lado dice, en la realidad también hay espías, y da ejemplos, un montón de ejemplos. Y luego antes regresa, dice, pero ya de todo lo que dije, cabe preguntar, ¿no? Oye, ¿por qué el tema del espionaje ha ido a dominar la imaginación popular? O sea, regresa nuevamente a lo primero, no a la realidad, sino como imaginación, ¿sí? Y luego comienza a explicarme por qué. Porque en esta imaginación hay tecnología de por medio. Y eso es lo que hace interesante a este espía. Por eso, ¿cuál sería la idea principal? A ver, te la pongo fácil. Ah, En síntesis, el texto tiene que ver principalmente con qué. La participación del espía como agente secreto de los Estados Unidos, no. el auge de la peculiar figura del espía en la imaginación popular, modo de relación laboral que se da entre detectives y espías, el rol que desempeñan los espías en las naciones modernas, La B. La B. claro, el auge de la peculiar figura del espía en la imaginación popular. Ahí está. Muy bien. Se infiere del texto, a ver, bueno, no es un tema, pero ya te lo voy adelantando. A ver, ¿sabes lo que es una inferencia? Vanessa, Valeria, ¿sabes lo que es una inferencia? Hemos tocado, estos son textos de examen de admisión, ¿ya? Sí. Entonces, una de las peculiaridades de San Marcos es que cuando formula un texto, ¿no? En el texto formula los 5 niveles de lectura. Captación del mensaje, tema, título, idea principal, ¿no? Pregunta de retención, la idea compatible, incompatible, ¿ya? Preguntas de inferencia, es decir, de conclusiones a partir de la información. Eso significa que una inferencia no es una información, sino es una conclusión a partir de la información. ¿Eh? Preguntas de extrapolación, de suposición, a suponer, ¿no? Si la Caperucita no hubiese ido a visitar a su abuelita, entonces, ¿qué hubiese pasado? Suponiendo esa extrapolación. ¿Ve? Entonces, son diferentes tipos de preguntas. En este caso, ya contestamos, bueno, la pregunta 1 tenía que ver con lo que habíamos hecho ya, ¿no? Ahora, la pregunta 2 no hemos hecho, pero es parte de una, ya vaya, poco a poco vayan ustedes compenetrándose un poco ¿no? a la idea, ¿no? Una inferencia, Profesor, como, la dime, inferencia no está escrita en el texto. no está escrito en el texto, es una conclusión. Es una conclusión a partir de la información. Es una conclusión, ¿ya? Es una conclusión. Ya, un distractor así clásico de San Marcos es que te coloquen a propósito la información. Entonces te ponen una información del texto. Y el alumno se emociona, esa es la respuesta. No, pues esa no era. Ya, eso dice en el texto, sí, pero no es la pregunta. Pues. Ahí te dice, se infiere, o sea, se concluye. ¿Qué concluyes? Es una idea que no está sobreentendida en todo caso, pero es una idea que no está escrita en el texto. ¿Ya? Ahora, para que tú hayas este tipo de preguntas, lo que tú tienes que hacer es asumir de que las 4 o 5 alternativas son conclusiones. En este caso, la A, la B, la C y la D son conclusiones. ¿Ya? Ahora, para que sea respuesta, una de las características de la inferencia es que la conclusión debe estar fundamentado necesariamente por alguna información del texto. Esa conclusión va a ser posible si es que hay alguna información que lo sustente. Si no hay una información que lo sustente, no lo puedo considerar como inferencia. ¿Me entiende? Ya. Por ejemplo, si yo asumo, dice, dilapidan, malgastan sumas de dinero en la instrucción de espías. A ver, esa es una conclusión, pero ¿hay alguna información que sostenga esa conclusión? Dilapidan sumas de dinero en la instrucción de... Lo que dice en el texto es que las naciones gastan mucho dinero, millones, pero en contratar espías. O sea, ellos no, claro, ellos no los preparan, sino contratan espías. ¿Se entiende? Sí. O sea, eso ni siquiera podría ser respuesta, porque ni siquiera tendría ni un asidero. No es. Los gobiernos ignoran todo el accionar de los agentes encubiertos, o sea, los espías, los gobiernos ignoran. No.
No, No. porque está diciendo que en Estados Unidos han detectado espías que buscaban información. O sea, los gobiernos saben muy bien de la existencia de los espías, ¿sí o no? Ujú. Está contradiciendo la información. No, la ve tampoco. Prioriza la búsqueda de información clasificada. A ver, lo que dice en Sí. el texto, claro, porque en el texto dice que los gobiernos gastan millones en espías, ¿sí o no? ¿Y para qué gastan millones? ¿Para qué gastan millones? ¿Qué buscan de los espías? Información Claro, pero no cualquier información. Porque si gasto millones, tiene que ser una información secreta. secreta, ¿sí o no? Entonces pregunto, Ujú. si dice, priorizan la búsqueda de información clasificada, ¿es una conclusión de una información o no? Sí. ¿Es una Sí. conclusión o no? Claro, sí, es una conclusión. Justamente, ¿en qué se justifica? En que los gobiernos gastan millones en pagar espías, ¿no? Para buscar información. Por lo tanto, yo puedo decir, si van a pagar millones, concluyo de que esta información es clasificada, ¿no? No está en Google, ¿sí? Ya. No Muy bien, ¿la respuesta cuál sería entonces? Ese. lo sé. La C, ahí está. Pregunta 3, pregunta de extrapolación. Pregunta de San Marquitos. San Marquitos preguntó, si los espías carecieran de la tecnología más exótica, a ver, justamente hay una parte una extrapolación siempre se va a basar en alguna información del texto, es una suposición, que usualmente es una suposición que es contraria o es una suposición referida a otro contexto. A ver, por ejemplo, en el cuento de la Caperucita, una pregunta de extrapolación sería, si la Caperucita no hubiese ido a visitar a su abuelita, en el cuento ya fue, ¿sí o no? Te estoy suponiendo, ¿qué hubiese pasado si no hubiese ido? Te estoy diciendo una idea contraria, sino a lo que ha sucedido. También puede ser una idea referida a otro contexto. Por ejemplo, si el texto está hablando, por ejemplo, que la alimentación está implicado necesariamente en el desarrollo intelectual de las personas. ¿Ya? Si tú te alimentas bien, tu desarrollo intelectual va a ser óptimo. Si no te alimentas bien, no vas a tener un buen desarrollo intelectual. ¿Ya? Y me hace una pregunta de esta porción. En el colegio Fe Alegría 3040 de los Olvidados de Dios en Apurímac, ¿no? Los alumnos de primaria no tienen una buena alimentación. Por lo tanto, se puede extrapolar que su nivel intelectual va a ser bajo también. Porque en el tema central era la relación que había entre la alimentación y el desarrollo intelectual. ¿Sí? Claro, entonces, ¿te acuerdas? Entonces, pues, a eso me refiero cuando está referido a otro contexto. Acá, por ejemplo, te dice, si los espías carecen, en el texto dice que justamente lo que diferencia a los demás héroes es que ellos utilizan tecnología, ¿sí? ¿Ya? ¿Y qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si los espías no hubiesen usado tecnología? ¿Ya? Al usar tecnología, ¿qué pasó? Ellos estaban por encima de los otros héroes, ¿sí? ¿No? ¿Ya? Claro. ¿Qué hubiese pasado? No necesariamente el espía iba a estar por encima de los demás héroes. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Chicas. Mm, La diferencia entre ellos, o sea, entre espías y los demás héroes, eso sería imprecisa, no sabría. Lo que sí sería claro es que no estarían por encima de ellos. mm, ¿Me entiendes? ¿Y la B por qué no, profesor? La historia los reconocería como figuras destacables. O sea, si no tuviesen tecnología, pero es que recuerda que siempre la extrapolación se va a basar en el texto. En el texto lo que te dice es que, acá está, vamos a leer para que te des cuenta. Ya. Mientras que los policías y cowboys de la ficción dependen de simples pistolas o de puños desnudos, el espía de las obras de ficción se encuentra equipado con la tecnología más exótica y moderna. ¿Me entiendes? Ya, y acá dice, justamente, la diferencia entre el espía y los otros héroes, ¿no? Radica justamente en la tecnología, ¿sí o no? Ya. ¿Y qué hubiese pasado si estos no hubiesen tenido tecnología? La comparación con los otros héroes no se sabría, pues. ¿Me entiendes? Porque al tener tecnología, estaba por encima. ¿Me entiendes? Por encima de los otros héroes. ¿Me entiendes? En cambio, si ahora,
¿Qué pasa si tú me supones que si no hubiesen tenido tecnología, de repente no, la superioridad no hubiese sido tal, ¿sí? Con los demás héroes? La comparación se da con los de otros héroes. Por eso la respuesta, ¿cuál sería ahí? La, ¿Ah? No, la 4. ¿Por qué concita atención? Según el texto, ¿por qué considera la cual? Ah, ya, para el autor, el tema del espionaje concita atención, ¿por qué? ¿Por qué llama atención? Porque la usa C, tecnología, pues, ¿sí o no? la No relación sé. entre la gente y el avance tecnológico. Claro, pues, porque usa tecnología, pues, eso es lo que llama la atención. Claro, ahí tenemos el 007, el otro, ¿cómo se llama? Con este autor que hace Misión Imposible, ¿no? ¿Han visto Misión Imposible? No. ¿No han visto Misión Ah, sí, Imposible? sí, 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 he Claro, visto. claro, o sea, había sagas todavía. ¿Ya? Ajá. Y son películas de espías, pues, ¿no? De un espía, ¿no? Claro, que los contratan, ¿no? Por cierta información, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Sí, profe. Sí, ¿no? Hay que practicar más. Mira, tenemos acá yo ahí voy a alcanzarle la respuesta de la semana pasada. Y por favor, trabajen esto. Tienen una tarea y trabajen esto también. Esto es, o sea, lo que pasa es que yo he colocado las 3 preguntas de examen de admisión de San Marcos. Mira, este es un cuadro, siempre pone un cuadro San Marcos, ¿no? Y hace preguntas sobre ese cuadro, ¿no? Ujú. ¿Te parece si la próxima semana, pues un tema que está vinculado con esto, traen este material para completarlo? Ya. Pero yo Sí, quisiera que profe. ustedes lo intenten hacer y luego yo simplemente lo voy a explicar, así en 10, 15 minutos, lo explico, Sí, sí. y luego continúo el siguiente tema. ¿Te parece? Pero tienen que Sí, hacerlo, profe. ¿ya? Sí. Muy bien. Entonces, quedamos ahí porque justamente tienen clase a Ya. las 5, ¿ya? Me Profe, han pedido. Dime. ¿y las respuestas de las Y ahora, prácticas anteriores? ahora se los voy a pasar, ¿ya? Sí. Dame hoy día, se los paso hoy Profe, día, ¿ya? y también la próxima clase, yo tengo una duda sobre una práctica, sobre una pregunta específicamente. ¿Ya? ¿Cuál sería? La Hazle saber, próxima. hazle Ah, saber ya. al promotor ya la Ya. pregunta por WhatsApp y él me lo va a mandar a mí. Y yo lo contesto en un audio y te lo mando. Ah, ya, ¿Te ya, parece? ya, profe, ya, gracias. Ya. Hazle saber cuál es la pregunta que tiene dudas, entonces él me lo va a decir y yo te lo voy a disipar. No hay problema. Ya, profe, Cu- muchas gracias. Muy bien. Cualquier consulta, chicas, me la hacen llegar, por favor, al WhatsApp, ¿ya? Para que no Ya, haya ningún problema y inmediatamente le respondemos. Bueno, ya. quedamos. Gracias, profe. Cuídese. Ya. Hasta luego, Gracias, chicos. profe. Hasta Y luego. biología Chao, tienen chao. a las 6, por si acaso, ¿ah? A las 6 tienen biología. Nos vemos. Ya. Chao. Ya, gracias. Chao.